Hola, vamos a esperar que se agreguen las mamás y que se agregue Maricé para poder empezar con la entrevista. Este es el momento incómodo. Ya está Maricé aquí, vamos a invitarla. Ok, ya la invité, vamos a esperar a que se agregue. Hola Maricé, Hola, ¿cómo estás? bien, ¿y tú? Bien, ¿Lista? gracias a Dios. Pues lista. A ver Muy cómo nos bien, va. vamos a hacerle un revuelo ahí a nuestros corazones. Ya sé, ya sé. No sé si se ve muy oscuro o tengo el abanico, no sé si se ve como que la luz que tiemble o se ve bien. No, está bien, se ve bien. Ah, ok, Sí. ok. Bueno, platícanos cómo te llamas y desde dónde nos estás hablando este día. Bueno, yo me llamo, se pronuncia Maris, pero todo mundo me dice Marice. Entonces no hay problema, siempre digo también Marice. Marice Ramos, nosotros vivimos aquí en Ciudad Juárez. Bueno, por lo pronto, vivimos en dos partes, pero ahorita estamos aquí en Ciudad Juárez, Es Ciudad Chihuahua. Juárez, Chihuahua, México, mexicano. Chihuahua, así es. Ok, Marisa, Frontera con platícanos. Texas, Ah, sí. Es importante decirlo porque somos ya norteñas. sé, así es. Oye, Marise, platícanos cuántos niños tienes y qué edades tienen tus niños. Ok, tengo tres hijos. Tengo una niña de 7 años y medio, un niño en 2 semanas cumple 5 años, Isaías, y el más chiquitito, que a lo mejor muchos que me conocen no van a saber porque no, casi no publico nada, ni publiqué ni siquiera cuando estaba embarazada. Tengo un bebé de 5 meses. Ay, sí, me sorprendió mucho porque yo también casi no lo veo. Me encanta cómo trabajas con tus hijos, son hermosos Gracias, y te felicito por la familia tan bonita que tienes. Platícanos gracias, desde bueno. hace cuándo haces educación en casa. Eh, desde que, desde que mi hija tenía más o menos como 3 años y medio, sin saberlo que era homeschool, ¿verdad? Desde que tenía 3 años y medio, prácticamente ya son 4 años, aunque hubo ahí un intervalo con ella, que ya te había platicado, pero a pesar del intervalo con ella, yo empezaba con Isaías, entonces son 3 años, más o menos 3 años y medio, 4 años, Ok. pero ya formalmente, ya con la con el apoyo completo de mi esposo, ya vamos para el tercer ciclo ya. Ok. Y platícanos, yo, como dices, ya lo sé, pero platícales a las demás, ¿por qué optaste por este sistema de educación? Eh, te comentaba que el inicio pues de este estilo de vida y de este cambio de forma de vivir y de paradigma, empezó precisamente, siempre me ha gustado buscar cosas para enseñarle a mi hija. Creo que tengo un, una maestra oculta dentro de mí desde siempre, que todo el mundo me dice que no entienden por qué no estudié mejor para ser maestra que otra cosa, ¿no? Pero entonces mi hija empezaba apenas ya a desarrollarse y yo quería pues, ofrecerle algo. Y aunque me decían que yo la metiera al preescolar, yo no quería, se me hacía muy chiquita. Ella cumple años hasta diciembre. Entonces ella, de acuerdo al ciclo escolar que le tocaría, por ejemplo, en segundo de preescolar, que era que me decían que la metiera, siempre iba a entrar mucho más pequeñita que los demás niños. Le llevaban medio ciclo, sí, más o menos medio ciclo adelantado de desarrollo. Ok. Entonces yo, con el afán aparte de tenerla conmigo, de poder estar un poco de más tiempo con ella, empecé yo a hacerle actividades, a buscar información a partir de los 3 años y medio más o menos, para no meterla segundo de preescolar, porque nuestra intención era meterla hasta tercero de preescolar. Entonces en ese tiempo yo lo que decía que mi iniciación en esto fue, yo creo que bastante
orgánica, no sé cómo decirlo, fortuito, aunque yo sé que Dios no se equivoca y Él es el que tenía, yo creo que su as bajo la manga. Entonces empecé a buscar información, actividades, qué cosas ponerle y qué actividades eran de acuerdo a su edad. Y lo que llegué en una ocasión a una página que hablaba sobre homeschool. Y empecé a investigar y todas las actividades que yo buscaba, porque eran para empezar, dos páginas que eran las que yo siempre seguía, me di cuenta que eran precisamente mamás que hacían escuela en casa. Entonces, a partir de ahí se me abrieron los ojos y dije, caray, a ver, vamos a ver que esto, pues es posible, ¿verdad? Que pudiera hacer eso. Y a partir de ahí empecé a buscar, como te comentaba ya, de repente yo ya tenía todo estructurado con una carpeta de sus actividades, otra carpeta para su devocional, otra carpeta para guardar sus evidencias por si me lo pedían en tercero de preescolar, ¿no? Y ya así seguí, y cuando iban a entrar ya para tercero de preescolar, que yo le planteo pues esta oportunidad a mi esposo, pues él definitivamente me dijo no. Entonces pasó ahí un tramo que no sé si quieres que te lo platique ahorita o sí, te lo platico. platico. Platícanos. Es que nuestro homeschool ha sido, yo lo parto siempre en dos partes. Precisamente es el antes, cuando fue de una forma más orgánica, y el después, cuando ya mi esposo me apoyó totalmente. Cuando pasa esto, entonces, no sé si era porque obviamente cuando nosotros vamos a la iglesia, participamos en ella y tenemos algunos cargos ahí y siempre estamos metidos ahí, entonces mi hija tenía muchas amiguitas ahí que ya iban a la escuela. Entonces ella empezaba a decir, quiero ir al kinder, y pues igual a la familia siempre, ya me lo vas a entrar al kinder, ¿y qué es el kinder? No, pues que es una escuela. Entonces mi esposo siempre le ha gustado tomar en cuenta las decisiones de los niños, lo que ellos quieren y lo que ellos le piden. Entonces la niña pidió ir a la escuela. Entonces yo le decía, no, déjame darle clases aquí porque sí se puede. Y él me dice, no, la niña va a ir sí o sí porque es lo que ella quiere. Okay. Entonces yo me acuerdo que yo le decía, pero si ni siquiera sabe que es una escuela, ¿qué va a andar queriendo si no sabe qué? Era más bien la influencia que recibía de los demás. Entonces, mi postura siempre ha sido, muchos dicen, es mejor un mal arreglo que un buen pleito. Yo no, a mí no me gusta entrar en contienda, y mucho menos con mi esposo. Y lo único que hice, dije, bueno, está bien. Si él no quiere, es porque quizás no es el tiempo de Dios, o a lo mejor no es lo que Dios quiere para nosotros. Mientras tanto, yo empezaba a orar precisamente por esta forma de vida. Cuando ya mi hija termina el kinder, en ese transcurso yo estoy con mi bebé, con mi niño, Isaías, que todavía estaba pequeñito, pero ya yo le ponía también así poquitas actividades, poquitas, porque era realmente pequeño. Entonces, terminando el kinder, a él le ofrecen irnos para un lugar que está aquí a 3 horas de aquí donde vivimos, para que él trabaje allá. Entonces consistía en movernos de nuestra casa para ir a ese lugar allá a rentar, a pagar los biles de aquí de la casa, y luego aparte los de allá. Todo era un poquito complicado, que él fue lo primero que me hizo saber, era llevarnos todo, hacer un gasto extra ya y mantener aquí latente la casa porque no sabíamos cuándo nos iban a regresar. Pero como si fuera una oración contestada, porque era también algo que yo había puesto en las manos de Dios, sobre otras situaciones que había estado viviendo precisamente con mi esposo. Muchos años atrás, ya en ese tiempo yo ya ni le pedía eso a Dios, sino yo estaba concentrada en mi hija, porque yo
dice mi suegro, eres obstinada. Pues yo creo que yo estaba obstinada con eso, ¿no? Entonces yo ya no le pedía eso a Dios, pero cuando viene esta oportunidad para mi esposo, sin dudarlo, le dije, vámonos. Todavía los siguientes días me decía, ¿estás segura? Vámonos. Pero ya te diste cuenta que vamos a pagar, vámonos. Y ya te diste cuenta de esto, le dije, no, vámonos. El caso es que nos fuimos para allá y allá todavía preinscribí a la niña. Una semana antes pude de hecho inscribirla porque nos fuimos en las vacaciones largas que le llaman. Cuando la inscribí, realmente pues llegamos a un lugar, es una ciudad muy, muy, muy chiquititita. Entonces llegamos a un lugar en donde no conocíamos a nadie, no había nadie que nos orientara y yo creo que era de las peorcitas escuelas que habían en ese lugar. Ah, sí. Entonces, sí, porque me quedaba atrás del fraccionamiento en donde estábamos, dije, aquí bien fácil nos vamos caminando, y dije yo. Y se veía muy bonito el lugar, pero desde la primera semana empezamos a ver muchísimo desorden, no nos dejaban entrar ni a los papás, no podíamos ver ni a la maestra, yo no sabía ni en qué salón específico le tocaba a mi hija. Muchísimas cosas. Entonces mi niña me empezaba a contar que había mucho desorden. Ella es una niña en que se pone a hacer sus actividades y se concentra en ella, y más si tiene que leer o algo, es muy, como que muy de paz, no le gusta que haya demasiado ruido porque se desconcentra mucho. Entonces, ella me decía, no, dice, no me gusta y no me gusta, pero de todos modos iba. Después empezaron más problemas porque ya no quería empezar a ir, porque no era la única que leía. Había niños que no se sabían, dice, no, hay unos niños que no se saben ni las vocales, me decían, no saben ni escribir su nombre, y si yo tengo que estarles ayudando, y había una niña que la molestaba para que le hiciera la tarea. Entonces, y me contaba que había otros niños unos niños que le robaban el dinero que llevaban otras niñas. Entonces dijimos, bueno, vamos a sacarla de ahí, empezamos a investigar y le llevamos a otro lugar. Eso pasó 2 semanas, en 2 semanas pasó todo eso. La llevamos a otra escuela preguntando ahí entre las personas que veía, cuando 2 vecinos que estaban ahí, me recomendaron una escuela que era también relativamente cerca, y muy bien, la verdad es que la escuela estaba muy bien, pero la niña a pesar de que hizo amigos y todo, la niña seguía estando más adelantada que ellos. Y de hecho me dijeron, dice, lo que pasa, dice, que es buena escuela, dice, pero desafortunadamente en esta ciudad, dice, no, dice, el nivel académico no es bueno. Dice, si quieres un nivel académico vas a tener que meterla a una escuela privada, y la verdad es que eso ya no entraba en nuestro presupuesto por todos los gastos que veníamos haciendo. Entonces dijimos no. Para eso a mi esposo lo empezaron a mandar a hacer unos cursos a otras ciudades. Entonces él siempre ha sido muy familiar, entonces él decía, vámonos para que los niños conozcan. Y en ese transcurso, y con el pretexto de que la niña estaba adelantada, la maestra no le importaba si faltaba. Así a veces faltaba 1 semana, 2 semanas, que andábamos allá en el otro lugar, y no había ningún problema porque la niña ni siquiera tarea le mandaba. Entonces yo le llevaba su kit para que ella hiciera otras cosas y no estuviera nada más así. Okay. Entonces ya de regreso, la niña, fueron como 3, 4 veces que viajamos así para el curso, me parece. Y mi niña ya era bien difícil, que iba a la escuela, ya hasta lloraba y me decía, y si mejor me das clases tú. Y me decía, ¿te acuerdas cuando me dabas clases? Y si mejor tú me das clases. Y como veía que yo le estaba ya poniendo actividades a Isaías, decía, yo mejor me quedo porque yo me tengo que ir y él se queda aquí, porque Isaías también quiso meterse al kinder, pero fue un par de semanas nada más y definitivamente dijo que ya no, y ya nuevamente se quedó en la casa. Entonces mi esposo, de verla así y de esas veces que estábamos cambiando, y mi esposo es ministro aquí en Ciudad Juárez, entonces teníamos muchas actividades,
los viernes era tener que salir corriendo de ese lugar para venirnos en carretera para acá, muchas cosas que se partían por las actividades que teníamos que hacer. Y fue mi esposo quien me dijo, bueno, en ese transcurso yo escuchaba siempre videos, Dale ese, escuchaba entrevistas. ¿Mande? dales ese tip a las mamás. Yo Sí, también lo hacía. sí, y es que pensamos que es necesario pelear, pero no, yo le ponía hasta le subía y para que él fuera escuchando todas las cosas, las entrevistas que hacían, todos los videos, y me decía, ¿no te cansas de estar escuchando esas cosas? Porque era lo único que escuchaba, pure todo, 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 esperaba, de hecho, ya lo vas a ver ahorita. Eh, yo esperaba que la hora en que él iba a llegar y aprovechaba para, si ya lo había escuchado y me parecía bueno, lo volvía a poner para que él lo escuchara, sí. Y yo seguía orando y si no le platicaba, mira, ahora me enteré de esto y que sí es, y que sí se puede hacer y cosas así, ¿no? Hasta que, bueno, ya pasando eso, un día él fue el que solito me dijo, ¿y si mejor le das clases tú? Cuando me dijo, yo dije, por supuesto que sí. A pesar de que yo en un momento le dije, ay, pero es mucha responsabilidad, pero por dentro yo ya sabía que la respuesta era sí, e inmediatamente le dije, sí, claro que sí. Y a partir de ahí, el curso empezó en agosto, me parece, de primero de primaria, y en noviembre empezamos, por decirlo así, formalmente, eh, nuevamente homeschool, ahora sí ya formal, ya con el apoyo de él, que aunque no está muy metido, que sepa mucho sobre todo esto, lo defiende y nos apoya, eso es bien importante. Muchas veces queremos ponernos a las patadas con Sansón, ¿verdad? Pero pues realmente tenemos que reconocer que son la cabeza del hogar y que si no puedes con el enemigo, únetele. Y lo mejor es a través de la oración yo siento que fue de parte de Dios que nos fue orillando y que es una oración contestada más. Amén, Y amén. así fue. Sí. Aquí muchas familias, aquí mismo lo están comentando, cuando nos identificamos porque vivimos experiencias parecidas. Y ahorita Sí. que decías, bueno, tú me dijiste que te encontraste como referencia, ¿no? Que tenías ese nombre, ¿no? Ese término, ¿no? De la mamá homeschooler, tener esa vocación, el sentirla desde antes, pero no encontrar qué término, qué concepto es. Y Uh-huh. formalmente, después de que tu esposo te dice que sí, pues ya te Sí. pudiste ubicar como tal, ¿no? Sí. Fíjate que ahorita que dices, cuando dijiste, cuando mi esposo me dijo, pensé que ibas a decir, yo salí gritando como que me gané la lotería de la emoción que te da. No, mira, yo así como muy ecuánime, que así como, pues si eso es lo que quieres. Pero Pero por dentro, realmente sí, sí, ok, ok. grité. Oye, platícanos qué tipo de programa usas, qué tipo de programa estás usando ahorita Bueno, con los niños. es bastante ecléctico. Ayer escuchaba a Eunice que ella, su referente es mucho Charlotte. Charlotte Mason. Ay, a mí también me fascina. Montessori también. Todas esas escuelas como respetar mucho el desarrollo de los niños, me Ajá. gusta mucho. Entonces, no lo llevo a la perfección porque tampoco es que los he estudiado a fondo, pero trato más o menos de llevarlo, pero es bastante ecléctico. Nosotros no llevamos un currículum tan estructurado. Español y matemáticas sí, pero bueno, y por decir estructurado, porque realmente es conforme la niña, y hablo más sobre la niña porque Porque es no hay la que, sí, con Isaías apenas va a cumplir 5 añitos. Todo lo que ha logrado hasta ahorita yo lo veo como ganancia, pero realmente no, en el desarrollo normal que le dicen de los niños, él ni debería todavía de estar leyendo, pero, bueno, con las sílabas que ahorita ya está empezando a leer algunas palabras y cosas, ni debería, pero ya lo hace. Todo eso es ganancia solita prácticamente de él, porque tampoco, a lo mejor y lo que yo publico pareciera que hacemos mucho, no, realmente no. Con ellos más o menos yo
y sobre todo con él son 2 o 3 días que me pongo con él así a centrarme en algún temita con las sumitas, que ahora empieza a sumar, que anda súper metido ahora con lo del dinero. Entonces, me pongo con él a hacer eso, a leer o cosas así, pero realmente con él no utilizo tanto tiempo. Con la niña sí un poco, pero la niña ya lleva un poco de rutina, ella sabe, lleva una pequeña guía, entonces ella sabe que son más o menos como tres paginitas que tiene que contestar, pero son de cosas que ya vimos, entonces nada más es su refuerzo. Y todo lo demás, ciencias, geografía y todo eso, es conforme ellos van interesándose, todo Siendo lo demás. Sí, yo Sí, cuando así es. cuando seguía tu cuenta pensé que tenías o sea, que eras muy estructurada, que eras la mamá, a lo mejor de las listas en la pared, y me sorprendió No, mucho que me contaras que eres espontánea con los niños, que los dejas ser espontáneos a ellos. Eso quería remarcar ahorita, porque eso es lo que yo percibía de tu cuenta, como haces mucho no. material. Yo pensé que Ah, eras sí, así, porque pero, tienes mucho material y bien aventada que lo haces tú sola a veces, ¿no? pero hago material de lo que ellos me van preguntando. Lo que pasa es que me preguntan y de ahí me agarro. Pero realmente por ejemplo, Sofía ya ahorita ya anda mucho con las divisiones y con las divisiones. Todavía no entramos de lleno con las fracciones, pero ya le interesa las divisiones, entonces ya voy ahorita a las divisiones, porque yo le comentaba a una mamá que me pregunta mucho, de nada me sirve ponerla y decir, no, sí, tienes que saberte todo de las fracciones y ya te interesaste todo completo, ¿no? Se interesó nada más poquito, ahorita ya medio lo dejó y ahora está con las divisiones. Vamos con las divisiones porque es algo que también para su edad no debería hacerlo, pero hay que enganchar cuando ellos están interesados. Y sí llevo currículum de las demás materias, pero hasta ahorita no ha sido necesario tomarlos como tal tan estructurado porque igual sigo los intereses o trato de seguir los intereses de ellos, que no ha sido así desde el principio, ¿eh? En eso creo que Dios ha tratado mucho conmigo, en que no es mi tiempo, no se trata de mis expectativas con ellos, sino se trata de lo que realmente ellos necesitan y lo que ellos quieren. Porque muchas veces empezamos muchas veces cometiendo errores y a lo mejor tratando de revivir cómo nos enseñaron a nosotros. De tal forma que, pobrecita Sofi, cuando empezamos, y se me hace que ya me estoy quitando un poquito del tema, pero cuando empezamos, yo era súper rígida con ella. Cuando empezamos ya formalmente, súper rígida, ella ya estaba cansada y yo le decía, es que tienes que terminarlo. Es que ¿cómo va a ser que no vas a terminar una sola página? Yo le decía. Conforme ha pasado el tiempo que Dios ha tratado conmigo, porque yo digo que el homeschooling, más que tratar con los hijos, trata con los papás de una forma bien bonita. Conforme ha ido tratando conmigo, he podido entender que es bueno soltar, que es bueno buscar el interés de ellos, pero no desde mi conveniencia, sino de lo que realmente ellos necesitan. Y así es como ahora nos hemos venido a esta estructura no tan rígida ni tan estructurada como tal, pues. Si hay disciplina, si hay rutina, el devocional, ese ahí está, ese sí es parte de la rutina, sí. Eh, pero en otras cosas que yo sé que nosotros queremos terminar la primaria, certificar con lo que ahora es el ICHE. Entonces dije, ¿por qué tenemos que darle tan rígido ahora si es lo que viene en el examen lo podemos aprender en el último año, mientras aprovechamos el desarrollo del niño? Entonces, es ecléctico, es ecléctico, es libre, a veces muy estructurado, a veces no, es de todo un poco. Oye, pero ahorita que decías que ya te ibas a salir del tema y precisamente yo eso iba a conectar, o sea, pensé en que me habías dicho que en un principio empezaste así, muy estructurada y que conforme Sí, fuiste avanzando el tiempo y el Señor te dio la pauta para saber qué es lo que hacer en base a la necesidad que te dice tu hijo.
Entonces, sí, ahorita mencionaste algo que me impactó mucho porque yo estaba pensando en eso hace rato que hablábamos, que cómo traemos pues esa mente muy cuadrada, ¿no? sí. Muy apegada a lo que nosotros tenemos a la escuela como concebida, ¿no? Y a lo que nosotros Entonces, pensamos me como impactó mucho. disciplina. Perdón, Exactamente. Entonces es una renovación de mente mientras que empezamos sí, a avanzar con los niños y estar pues dispuestas a hacer modificaciones en nuestra forma de pensar. Ahora sí. platícanos, ¿qué es educación en casa para ti? Bueno, es precisamente es un cambio de paradigma, un cambio de mentalidad y es una transformación para la familia. Creo que es la forma más cercana de discipular a nuestros hijos de una forma integral. Eh, Porque muchos dicen, es que eso está mal. ¿Cómo vas a darle clases a tus hijos? Bueno, es que si vemos desde un principio, así es como se enseñaba a los niños. Es precisamente verlo como regresar a la senda antigua y, Así es. y dirigir la vida de nuestros hijos de forma libre, pero nosotros irlos guiando. Entonces, homeschool para mí ha sido precisamente eso, un cambio de paradigma y, y una forma en la que te dije que yo era muy llorona, ya voy a llorar. No importa, abre tu corazón. Ya sé, una forma en la que Dios a mí, en lo personal, me ha, me ha dado la oportunidad de conectar con mi hija. Yo te comentaba que yo con ella tuve depresión postparto y quizás ese distanciamiento, porque se hace un distanciamiento sin quererlo, porque es algo ni siquiera es psicológico, es algo, Como fisiológico. sí, así es. Entonces siento que hubo como una grieta que se abrió desde muy bebecita con ella. Entonces, todo lo que a mí me habían dicho que yo no podía tener bebés, ya no, que yo no iba a poder tener hijos. Cuando la tengo a ella, uno se hace muchas ilusiones, se arma como una visión de lo que va a ser, cómo vas a ser como mamá. Regresas a lo que fuiste de niña y dices, no, yo no voy a ser así, yo voy a ser con mi hija de tal forma. Cuando nací, que fue prematura aparte, creo que todo eso me vino como de golpe, aunque lo deseaba, me vino de golpe la maternidad y aparte vino la depresión postparto después y, y yo siento que hubo como una desconexión con mi hija, obviamente la amaba, pero no había como esa conexión, esa integración que debe de haber, esa complicidad que debe de haber con mamá e hija. Y homeschooling me ha dado, obviamente Dios a través de esto, me ha dado la oportunidad precisamente de conocer mejor a mi hija, de conectar con ella, de estar presente con ella. Yo fui una niña que desafortunadamente viví mucha soledad en mi infancia. En mí no hubo acompañamiento de emociones, de todos los problemas que había en ese momento en mi familia, la ola de violencia que se estaba viviendo. No hubo nadie que validara lo que yo sentía en ese momento. Y creo que todo esto me ha ayudado precisamente a poder conectar con mi hija y a que Dios me metiera en ese proceso de transformación, porque muchas veces uno dice, no, yo no voy a ser como era tal persona, no, yo no voy a repetir, pero desafortunadamente, inconscientemente lo vienes a repetir y eso no hay más que Dios mismo que transforma el corazón y la mente del ser humano, el que ha obrado realmente. Hasta el día de hoy todavía seguimos en el proceso, pero el hecho de que mi hija me abrace y que todos los días me llene de besitos, que no lo hacía, ¿eh? Yo decía, es que es huraña, pero realmente era conmigo. Pero el hecho de que todos los días haga eso, que me diga que me ama, que nos podamos ahora sí abrazar, porque era algo como que no, ni eso podíamos hacer, eso ya es
una ganancia tremenda para mí, que yo sé que si hubiera sido si ella hubiera estado más tiempo en un colegio, en una escuela, no hubiera sido igual. Estoy segurísima de ello. Me impacta mucho porque cuando hago esta pregunta me hablan acerca de una manera de vivir, de un método, de un sistema. Y tú utilizaste la palabra transformación. Entonces, me identifico mucho contigo porque esa es la palabra que define el educar en casa, una transformación integral de la familia. Y Sí. me encantó tu respuesta desde que la leí. Ahora, platícanos qué has aprendido de tus hijos, independientemente de lo que nos estás ya platicando, ¿qué has aprendido de ellos? Lo que te comentaba anteriormente, que si bien es cierto que Dios nos ha puesto como ejemplo para ellos, son flechas en nuestras manos, ¿no? Pero sin embargo, he aprendido que también ellos tienen mucho que aprender, tenemos nosotros mucho que aprender de ellos. He aprendido a soltar un poco mi ganas de tener el control y he aprendido a confiar en ellos. Muchas veces disfrazamos el hecho de protegerlos, de que no les vaya a pasar esto, no les vaya a pasar el otro, pero eso más que nada muchas veces radica en que no confiamos en sus capacidades. Eso me ha ayudado, me han enseñado mucho precisamente a soltar el control y me ha ayudado también, he aprendido mucho a ellos a aprender a amarlos, a aceptarlos como son. Como te decía desde un principio, no, no se trata nada más de lo que uno cree de lo que es ser mamá, sino de ver precisamente la necesidad que ellos tienen en ese momento. Una mami me decía, me escribía, no sé si estará por aquí, me decía, es que no puedo con ella. Dice, yo creo que voy a hacer homeschooling, dice, porque, dice, es una rebelde. Dice, no tiene ni interés de trabajar, no tiene nada. Dice, la he llevado al psicólogo y muchas cosas y no tiene interés de ella. Entonces yo le decía, me decía, ¿qué hago? ¿Cómo empiezo homeschooling? Le dije, tienes que empezar precisamente aceptando a tu hija como es, sin esas etiquetas, porque todas esas etiquetas, nosotras que hacemos esas etiquetas, vamos marcando el camino de cómo se van a comportar ellos. Entonces, si hay algo que he aprendido en eso es la aceptación tal y como es con ellos y amarlos de esa forma, no a la forma como yo quiera, sino realmente a la forma que Dios nos manda que les amemos. Aceptarlos como son. Sí. Ay, amiga, ahora platícanos cómo has visto obrar a Dios en tu vida, que todo tu testimonio ha sido el Señor en tu boca, me encanta, me animas muchísimo, me edifica mucho tu vida, pero platícanos cómo has visto obrar a Dios en tu vida a través de esta experiencia. Te comentaba anteriormente que ya te había dicho que en todo, así a grosso modo, ¿no? Pero en todos estos días que he estado reflexionando, yo te comentaba precisamente hoy en la mañana que precisamente Dios ha obrado de tal forma en que se ha hecho más presente en mi vida. Precisamente a principios de cuando empezamos toda esta aventura, obviamente sé que no se hace con el afán de dolo, pero por ejemplo, que yo perdí el control, no falta quien te diga, y eso que le estás dando clases, mejor regrésala a la escuela. Si vas a seguir así, mejor regrésala. Y en esos momentos, cuando más sola me sentía, cuando más negligente me sentía y más mala madre me sentía, siempre estuvo ahí el Señor transformando y moldeando y entre sus plumas abrazándome y diciéndome, no fue el hombre quien te escogió como madre, fui yo que te dio la maternidad. Y lo digo así porque somos muy dados a criticar. Yo te decía en la mañana, como cristianos somos espectáculo al mundo.
Y muchas veces nos critican y dicen, híjole, eso que es cristiano y mira, se enojó. Y eso que es cristiano y hace eso. Quieren ver perfección. Cuando una mami hace escuela en casa, muchas veces quieren ver perfección, pero no es así. Estamos precisamente en el proceso y Dios nos va ayudando, nos va guiando. Y cada vez que en mí ha habido, que ha flaqueado mi decisión, y que a lo mejor hasta dudado, que me han hecho dudar, ahí ha estado el Señor para confirmarme. Ahí ha estado el Señor para abrazarme y para decirme, lo estás haciendo bien a pesar de que ahorita lo hiciste mal. Porque si antes reaccionabas de esta forma, ahora ya no, y ahora es diferente, y ahí vas, y ahí vas, y ahí vas. No somos perfectas, somos mamás que queremos tomar las riendas de la educación de nuestros hijos, no para absorberlos, sino para llevar precisamente esta educación integral y espiritual en ellos, discipularlos de una forma integral, como te lo había dicho. Si hay algo que Dios me ha ayudado y que Dios ha obrado de una forma especial, ha sido en eso. Esta es una actividad muchas veces de soledad, de donde que a lo mejor hay que aparentar para que no vayan a decir que mejor los regreses a la escuela. Pero no, en medio de eso, de todas mis deficiencias, de todos mis errores, de que a veces me vuelvo loca y a veces uno explota, ahí está el Señor diciéndonos, no fue el hombre quien nos dio la maternidad, fue Dios. Y Dios es el que nos va a ir guiando, Dios es el que nos va restaurando y nos va abrazando cuando peor lo sentimos y nos dice, todo está bien, todo está bien. Amén. Él nos va perfeccionando y Él nos ve de una forma que los demás no nos ven, incluso ni nosotras mismas. Entonces debemos de confiar en Él. Oye, así es. Platícame si quieres dejarle algún mensaje a las mamás, ya que estamos en este tema. Voy a dejar las otras dos preguntas porque quiero que nos des el mensaje que tienes para las mamás, que está fuertísimo. Bueno, el mensaje es que lo que tengo muchas ideas, a ver. Primero que nada es, muchas veces queremos empezar esta aventura cuando nos sentamos ya preparados, cuando vemos que ya no falta nada, que ya tenemos a lo mejor material listo, pero te decía que leía volví a leer ayer precisamente porque me acordé en la madrugada de lo que decía ese libro y corría a ver si lo encontraba. Y decía, lo importante en el discipulado de tu familia, que hablábamos que homeschooling es más que eso, es un discipulado integral de tu familia, ¿no? Para discipular a tu familia, no importa cómo empieces, lo importante es cómo termines. Porque este es un proceso en el cual Dios te va guiando, te va guiando y te va transformando y vas evolucionando junto con tus hijos. Entonces, lo primero es precisamente eso, no importa cómo empieces, pero si tomas la decisión precisamente de la mano de Dios. Aprender a aceptarlos como son, aprender a valorarlos, aprender a soltar un poco la necesidad de control sobre ellos, aprender a observarlos. Si han tomado precisamente esta decisión, yo les animo a que lo tomen en las manos de Dios y que hagamos una introspección precisamente sobre las cosas que nos hacen falta primero a nosotros para poder sanar y después entonces ya seguir con nuestros hijos. Ser relax. Los niños aprenden porque aprenden. Muchas veces llevamos las cosas bien estructuradas y pensamos que el niño se va a atrasar. Homeschooling, menos que nada, te atrasa. Porque te atrasa respecto de quién. Cuando aprendamos a aceptar a nuestros hijos como son y no compararlos con el vecinito, con el hijo de tal, te vas a dar cuenta que no hay atraso. Todos van aprendiendo a su ritmo. Entonces tenemos que aprender a relajarnos, a tomar las riendas primero de nuestras emociones para entonces después validar las emociones de ellos y llevar esta forma de vida de acuerdo a lo que Dios quiere para nosotros, ser la mamá que ellos necesitan tener en ese momento.
Si se están animando, es el consejo que yo les doy, acepten a sus hijos como son y den homeschooling, no no porque crean que es la panacea. Yo te decía, homeschooling no es la panacea. No, los niños no se van a hacer más inteligentes, los niños no van a ser más independientes, no se van a hacer más seguros. Lo que hace independiente, lo que hace seguros a un niño, lo que hace autónomo a un niño es, es la seguridad y la aceptación que sienten de parte de los papás. De nada me sirve hacer homeschooling si yo en la casa les sigo diciendo que qué lento eres, no aprendes esto. ¿Cómo no lo vas a aprender? No, no, no. Homeschooling no es la panacea. Lo que sí es la panacea es precisamente el amor que Dios ponga en ti para con ellos. Yo todos los días siempre le pido, Señor, dame un amor especial para con ellos. Y en específico yo siempre se lo pedía para Sophie, que es con la que sentía yo esa separación. No hay día que yo no le diga a ellos lo importante que son para mí, cuánto los amo, y no hay día que yo le pida a Dios, Señor, dame un amor especial para ellos, porque en base a ese amor es la forma en que yo voy a educarlos y voy a respetar también lo que ellos necesitan. Entonces, no busquen panaceas. Si están buscando y piensan que porque se les va a quitar la seguridad de sus hijos por el homeschooling, no. La seguridad se los da los papás. Decías también que no por hacer homeschool pensemos que ya va a estar todo dado por hecho, que van a ser los más inteligentes, los más espirituales. Está viendo, no. Hay falla con el audio, pero sí, tienes toda la razón. Oye, platícanos, ¿te dedicas a algo aparte de educación en casa? ¿Qué hacías antes de educación en casa? Platícanos un poquito de ti. Soy abogada. Tengo ahí unos estudios de una maestría en administración. Litigo, pero litigo muy esporádicamente, nada más para que no me olviden en los juzgados. Hasta en tanto, ya veremos a ver Dios qué dice, ¿verdad? Pues servimos en iglesia, tenemos ahí, somos líderes ahí de algunas cosas. Te decía que mi esposo es el ministro, y pues qué más que tener que apoyarlo, es mucho trabajo. Mucho trabajo. Y aparte traigo ahí entre manos algunas cosas que ya después les diré, algunos emprendimientos. Muy al pendiente de lo que estás emprendiendo, ya quiero saber. Lo traes muy escondidito, Maricé. Sí. Oye, ¿crees que tenemos que tener alguna alguna formación, en educación académica? No, definitivamente no. Es lo que venía diciendo. Lo que hace falta son mamás dispuestas y amorosas para educar a su hijo. Una mamá conforme al corazón de Dios es lo único que hace falta, porque Dios es el que te da, te capacita, Dios es el que te pone los medios. A veces uno dice, ay, mira, estamos viendo los insectos, pero de repente te vienen situaciones en que solita las cosas se van dando y ellos solitos van aprendiendo, y ellos mismos te dicen, mira mamá, aprendí esto, aprendí el otro. A veces te dicen cosas que tú ni sabías, que ellos mismos te enseñan. Entonces no necesitas ahora, actualmente hay la ayuda de Google, ahí está YouTube, hay muchas cosas, las mismas mamás que hacen escuela en casa, hay muchas mamás muy, muy, muy abiertas para ayudar. Entonces, si hay alguna duda, uno puede apoyarse también en ellas. Entonces, el no saber, yo te decía, no es pretexto, al contrario, es una oportunidad para aprender junto con ellos y poder superarte y poder ser un poquito mejor y adquirir más conocimiento. Pero lo que sí es imprescindible es precisamente una mamá con amor, una mamá con deseos de servir precisamente con amor, porque se necesita mucho amor, un amor especial y paciencia y paz sobre todo. Amén, amén. Maricé, me dio mucho gusto hablar contigo, y sobre todo, fíjate que la intención de toda esta serie pues fue en un principio algo, ¿verdad?, que yo sentí en mi corazón, pero conforme hemos ido avanzando, he visto cómo el Señor ha trabajado principalmente conmigo a través de sus testimonios y de lo que hemos platicado en la semana. Sí. Y el Señor confirmando que la intención era que si una persona llega y es edificada
ya se cumplió el propósito, pero cuando platico con ustedes antes de la entrevista y nos edificamos una a la otra, Sí. o sea, ya se cumplió. Entonces, independientemente Gracias. de las que lleguen a escuchar el mensaje, yo te agradezco mucho porque esta semana me edificaste muchísimo a través de tu testimonio y Gracias. pues a Dios sea la Gloria gloria a y Dios. la honra. Así Muchas es, Él es gracias, nada Monse. más. Muchas gracias a ti por tomarme en cuenta. Ay, quiero decirte algo rapidito nada más. ¿Qué pasó? Cuando tú me escribes y me dices, oye, te quiero invitar a eso, a esta entrevista, no sé si recuerdas, yo primero lo primero que te puso fue, wow, esa semana yo estaba teniendo una revoltura de sentimientos por algunas cuestiones que estaban pasando aquí en la casa. Yo había decidido, dije, no, ya, creo que lo más sensato es iniciar a mi hija nuevamente en la escuela. Yo ya estaba determinada, pero siempre orando al Señor y diciendo, Señor, ay, obra en mí, dame, ¿qué debo hacer? Porque no puedo estar así. Sé lo que yo quiero, sé lo que a mi hija le conviene. Eh, Ayúdame a saber qué. Y esa semana anduve un poco triste y afligida por eso. Cuando tú me escribes eso, porque yo me acuerdo que es que llegan a veces pensamientos torpes, yo digo, de tantas cosas que yo publico, a lo mejor ni a nadie le sirve, ¿no? Y realmente no hay, si dejo de publicar o no, ¿a qué? Y en eso que estaba yo pensando todo eso, me escribiste tú. Y ese wow fue cuando dije, es Dios. Por eso inmediatamente te puse sí. Y tú me dijiste, ora y vamos a ver qué. Dije, es de parte de Dios. De Ay, qué parte de Dios. hermoso. Muchas gracias Gracias. por abrir tu corazón, por Muchas gracias. ser tan transparente, por ser tan auténtica. Me Gracias. encanta. Y pues una amiga en Cristo ya. Sí, te quiero mucho porque también me has ministrado muy bonito. Muchas gracias. Ay, Dios te bendiga. Nos vemos y gracias a las Igualmente, chicas que Dios nos los bendiga. acompañaron. Bye. Hasta luego, bye bye. ¿Cómo le apago? ¿Dónde? A ver aquí.